En 1798, un señor llamado Alexander Crichton describió algo que sonaba sorprendentemente similar al TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, aunque él lo llamó simplemente inquietud. De esto hace ya más de 2 siglos y hasta hace apenas unas décadas, a los niños inquietos y distraídos se les etiquetaba simplemente como traviesos. Incluso a día de hoy, existiendo la posibilidad de valorar el diagnóstico de TDAH, hay quien afirma que solo es un término de moda. Lo que sí está claro es que los casos de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, de TDAH, han aumentado muchísimo en los últimos años. Pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuánto de verdad hay en todo esto? ¿Qué dice la ciencia al respecto? Pues veréis, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, comúnmente conocido por sus siglas TDAH, es una condición neuropsiquiátrica. Ha sido objeto de estudio, debate y en ocasiones malentendidos. Durante décadas, ojo. Es fundamental entender que el TDAH es un trastorno, no una enfermedad. A diferencia de una enfermedad que suele ser una alteración de la salud causada por agentes patógenos, un trastorno se refiere a un conjunto de síntomas que afectan a la salud física o mental, y no siempre es causado por agentes externos. El TDAH no es simplemente ser un poco despistado, o ser un poco inquieto. Los síntomas deben ser serios y persistentes, afectando la vida diaria de quien lo padece desde que era pequeño habitualmente. Y aunque el nombre ha evolucionado con el tiempo, la esencia del trastorno sigue siendo la misma: dificultades para mantener la atención, impulsividad y, en muchos casos, hiperactividad. Es decir, el TDAH dificulta mantenerse quieto, prestar atención o tomar decisiones adecuadas. Aunque suele manifestarse en la infancia, no es raro, ojo, que continúe en la adultez. Los niños con TDAH pueden enfrentar desafíos en la escuela, en casa o con amigos. Y por cierto, al contrario de lo que muchos puedan pensar, es más común en varones que en mujeres. Centrémonos primero en los niños. Los niños con TDAH suelen presentar síntomas, pues como decíamos, hiperactividad, impulsividad, problemas de atención. Estos síntomas suelen comenzar habitualmente antes de los 4 años y pueden evolucionar con el tiempo. En el caso de los adultos, los síntomas de hiperactividad o impulsividad son menos evidentes y menos frecuentes y pueden manifestarse de formas diferentes, como por ejemplo en la forma de hablar. Los síntomas de inatención, como la procrastinación o la mala gestión del tiempo, son más prominentes en esta etapa de la vida. Sin embargo, con el auge de las redes sociales y la información fácilmente accesible, ha surgido una especie de moda alrededor del TDAH. Esto ha llevado a que algunas personas se autodiagnostiquen basándose en información no siempre rigurosa. Fijaos, por ejemplo, en este vídeo. Es muy probable que muchos de vosotros os hayáis sentido identificados con los síntomas del TDAH, casi como los que leen un horóscopo y se sienten identificados con algo bastante amplio y poco específico. Aquí cabe mencionar algo que se conoce como efecto Forer o efecto Barnum. Se trata de un sesgo cognitivo donde las personas creen que descripciones vagas y generales sobre la personalidad son altamente precisas para ellos personalmente, cuando en realidad son lo suficientemente vagas como para aplicarse a una amplia variedad de personas. Como os decía, esta es una de las razones que llevan a muchas personas a creer en los horóscopos, pero también ante definiciones vagas de trastornos como el TDAH, a sentirse identificados. Pero entonces, ¿cómo se realiza el diagnóstico del TDAH? Pues ojo, porque no existe una prueba específica para el TDAH. El diagnóstico se basa en la presencia de síntomas en más de un entorno que persisten al menos durante 6 meses, comienzan antes de los 12 años y afectan las relaciones o el rendimiento escolar o laboral. Todo esto es importante porque un mal diagnóstico puede llevar a un tratamiento innecesario y hay preocupaciones sobre los tratamientos, especialmente los medicamentos. Algunos de estos pueden tener efectos secundarios y existe el temor de que algunas farmacéuticas estén impulsando el diagnóstico para aumentar sus ventas. Por esto, es esencial que el tratamiento se base en la evidencia científica y se adapte a las necesidades individuales. Y aquí, queridos amigos, es donde se empieza a enmarronar el asunto. Veréis, últimamente parece que todo el mundo habla o ha oído hablar del TDAH, ¿verdad? Desde foros de padres hasta programas de televisión, este trastorno es casi parte de la cultura general. Pero, ojo, ¿realmente hay un aumento en los diagnósticos o simplemente es una tendencia pasajera? Pues para muchos padres, obtener un diagnóstico de TDAH
para sus hijos significa más que una etiqueta. En algunos países, como en Estados Unidos, un diagnóstico puede abrir la puerta a ayudas económicas que facilitan el apoyo escolar para los niños que enfrentan desafíos en el aula. Sin embargo, ojo, porque en España y en muchos países de Latinoamérica la situación es diferente. Aunque existen programas de apoyo, no siempre están vinculados a incentivos económicos. Aún así, el interés por el diagnóstico ha crecido. Un dato interesante es que según diversos estudios, en Estados Unidos el 8,4% de los niños de entre 2 y 17 años tenía un diagnóstico de TDAH en 2016. Si comparamos estas cifras con las de otros países como el Reino Unido o Australia, donde es menos del 2%, nos damos cuenta de que hay una gran disparidad en los diagnósticos. En España, aunque no tenemos cifras exactas, se estima que el porcentaje de niños con TDAH ronda entre el 3 y el 6%. Entonces, ojo, ¿cuántos deberían tener realmente un diagnóstico de TDAH? Algunos estudios sugieren que alrededor del 5,3% de los niños presentan síntomas consistentes con este trastorno. Esto nos lleva a pensar que en algunos lugares muchos niños podrían estar sin diagnosticar, mientras que en otros, como en Estados Unidos, podríamos estar yendo demasiado lejos, estaríamos hablando de un sobrediagnóstico. En el caso de los adultos, la situación es aún más compleja. Se estima que cerca del 3% de los adultos podrían tener TDAH. Sin embargo, en muchos casos, estos adultos han pasado gran parte de su vida sin un diagnóstico adecuado. Muchos de ellos, al buscar ayuda, recibieron diagnósticos de ansiedad o depresión, sin considerar el TDAH como una posibilidad. Esta situación es un poco caótica. Vamos, da la sensación de que esto no es serio. Por lo menos cuando se trata de los métodos diagnósticos de TDAH. Actualmente la comunidad científica está en una especie de carrera para encontrar métodos de diagnóstico más precisos y rápidos. El objetivo es diferenciar claramente entre quienes realmente padecen de TDAH y aquellos que simplemente pueden ser un poco despistados o inquietos. Durante mucho tiempo se pensó que el TDAH era un diagnóstico subrogado a las circunstancias individuales, es decir, que se trata de algo que solo genera malestar o problemas en alguien en función de sus circunstancias. Es decir, a lo mejor una persona tiene dificultades para estudiar una ingeniería, pero no las tendría para atender una conversación sobre neurociencia. Entonces, ¿esta persona tendría TDAH si sus circunstancias no le causan malestar o dificultades? Pues veréis, recordemos que el TDAH es un trastorno neuropsiquiátrico complejo con múltiples causas subyacentes, y su comprensión ha evolucionado con el tiempo a medida que se han ido realizando más investigaciones. La idea de que el TDAH pueda ser simplemente un problema de adaptación a circunstancias exigentes es una perspectiva que ha sido muy discutida, pero es importante considerar varios puntos respecto a esto. Ojo, existen evidencias sólidas de que el TDAH tiene bases biológicas y genéticas. Hay estudios de neuroimagen que han demostrado diferencias en la estructura y función del cerebro en personas con TDAH en comparación con aquellos sin el trastorno. Además, hay estudios en gemelos y familias que han indicado que el TDAH tiene un fuerte componente genético, un fuerte componente hereditario por lo menos. Otro segundo punto a tener en cuenta es la persistencia a lo largo de la vida. Aunque el TDAH se diagnostica comúnmente en la infancia, muchos individuos continúan experimentando síntomas en la adultez, incluso en entornos menos estructurados o exigentes que el sistema escolar. En tercer lugar, también podemos tener en cuenta la presencia en diversas culturas. El TDAH se ha identificado en distintas culturas y en entornos alrededor del mundo muy diferentes, no solo en sociedades occidentales o industrializadas con sistemas educativos estructurados. En cuarto lugar, hablaríamos de que no solo es un problema académico. Aunque los síntomas del TDAH pueden ser más evidentes en entornos académicos, también afectan a otras áreas de la vida, incluidas las relaciones interpersonales, el empleo y las actividades diarias. Así que, a día de hoy, ya no estamos tan en pañales sobre el diagnóstico de TDAH. Para empezar, uno de los métodos que se ha utilizado en la investigación es el electroencefalograma. A través de este se ha observado que en los niños con TDAH hay una tendencia a presentar más ondas cerebrales desconectadas y menos de las concentradas. En países como Estados Unidos se ha aprobado un dispositivo de electroencefalograma llamado NEVA para ayudar en el diagnóstico en niños. Sin embargo, en España y Latinoamérica, como podéis imaginar, el uso de este dispositivo aún no está tan generalizado y además
hay expertos que consideran que no es la solución definitiva, especialmente cuando se trata de adultos. Por otro lado, la genética también ha entrado en juego en la búsqueda de respuestas. Aunque está claro que el TDAH puede tener un componente hereditario, aún no contamos con un marcador genético definitivo que nos indique la presencia del trastorno. Un estudio realizado en 2018 analizó el ADN de más de 55.000 personas y encontró 12 variantes genéticas que podrían estar relacionadas con un mayor riesgo de TDAH. Sin embargo, aún estamos lejos de poder decir con certeza que si tienes estas variantes, definitivamente tienes TDAH. En cuanto a pruebas más prácticas, hay una prueba que se llama QB Quantified Behavior Test, es un test, una escala. Ha ganado popularidad en algunos países. Esta prueba cognitiva consiste en mostrar al paciente formas simples en una pantalla y pedirle que pulse un botón si el símbolo que ve es el mismo que vio hace 2 segundos. Aunque pueda sonar sencillo, la idea es que las personas con TDAH se distraigan con facilidad y cometan errores al pulsar el botón. Esta prueba ha mostrado ser efectiva en acelerar el diagnóstico cuando se combina con entrevistas y cuestionarios tradicionales. Finalmente, cabe mencionar que una de las áreas de investigación más fascinantes en relación con el TDAH es cómo las personas con este trastorno perciben el tiempo. Un estudio reciente mostró que las personas con TDAH tienen dificultades para calcular cuánto tiempo ha pasado, algo que podría mejorar con la medicación adecuada. Imagina sentir que el tiempo se detiene o que te resulta complicado planificar y recordar cosas. Ojo, porque no logras comprender bien el concepto de más tarde. Esta sensación de que todo es ahora o nunca podría ser una característica distintiva del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que podría explicar, en parte, la impulsividad que a menudo se asocia con este trastorno. Sin embargo, el TDAH no solo presenta desafíos, sino también ventajas. Por ejemplo, se ha observado que las personas con TDAH suelen ser más creativas. Su mente, en constante movimiento, hace conexiones que otros podrían pasar por alto. Además, existe el fenómeno de la hiperconcentración, donde una persona con TDAH puede sumergirse completamente en una actividad que le apasiona, olvidándose del mundo exterior. Y claro, dada esta variedad de síntomas y características, hay quienes sugieren que el nombre TDAH no es del todo adecuado. En lugar de déficit de atención, podría ser más preciso hablar de un trastorno de regulación de la atención, o TRA, ya que el desafío principal no es la falta de atención, sino cómo dirigirla. Así que ojo, si sospechas que podrías tener TDAH, lo que no te recomiendo son los autotest que hay por ahí en internet. Esto es algo que sí consultaría con un profesional. En cuanto al tratamiento del TDAH en España y Europa, hay diversas opciones disponibles. Algunas personas optan por medicamentos como Concerta o Medikinet, que son homólogos al Ritalin o el Adderall en Estados Unidos. Ahora ya os aviso que el tratamiento más importante nunca pasa por la medicación únicamente, sino que, en cualquier caso, siempre debe ir acompañada de psicoterapia. A lo mejor habéis oído hablar también de que existen ejercicios de entrenamiento cerebral, pero lo cierto es que aún se están investigando sus beneficios. Lo más importante es consultar con un profesional de salud antes de tomar cualquier decisión. Evitad el autodiagnóstico y la automedicación. Ya sabéis, el TDAH es un trastorno complejo que va más allá de la simple distracción o la procrastinación. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si es así, házmelo saber en los comentarios, dale like, suscríbete o no, haz lo que quieras. Pero bueno, si quieres ver próximos vídeos de Glóbulo Azul, suscribirse y darle a la campanita siempre es buena idea. Y en cualquier caso me podéis dejar en los comentarios de qué queréis que hagamos los próximos vídeos. Ah, y por cierto, para los que no lo sepáis todavía, estamos preparando, yo soy padre primerizo, mi hijo tiene ahora mismo 2 meses y medio, y estamos preparando hemos aprovechado todo el embarazo y ahora la lactancia para hacer un curso de maternidad y lactancia basada en la evidencia, donde, claro, para todos los que os planteáis ser padres o madres en un futuro próximo, a corto o medio plazo, o que ya estáis en el proceso y queráis informaros mejor de qué dice la ciencia, consejos de verdad, porque al final Internet está lleno de información y uno no sabe dónde buscar. Así que si os interesa este curso, lo lanzaremos con un descuento especial para todos los que estéis suscritos a la newsletter que tenéis abajo en la descripción. Así que sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!